Antes de entrar en el texto hoy, pueden ir en sus Biblias a Hechos capítulo 27, pero quiero decirle gracias a Justin. Justin, si no me equivoco, va a la sede de Powdersville y como vieron, pudo experimentar algo completamente nuevo para él. Y yo sé que para muchos de nosotros es al revés, al venir a este país, a experimentar qué es y no estar en control y no saber nada de lo que está pasando, no hablar el idioma. Pero lo que esto hace, sí, claro, tenemos la oportunidad de ir y servir con otros, ver hermanos y hermanas alrededor del mundo que están dando sus vidas para el ministerio. Pero parte de ir es servir unos a otros donde nos enseña o realmente nos humilla cuando nosotros no tenemos el control de todo lo que está pasando. Y es algo bueno para nosotros porque nosotros tendemos de crear vidas alrededor de como una burbuja donde, ok, yo sé exactamente lo que necesito hacer, sé cómo hacerlo y por eso no necesito a Dios. Entonces, cuando vamos y servimos a otras personas, eso nos pone en una posición y una postura donde tenemos que depender más en Dios y en lo que Él está haciendo. Entonces, yo siempre animo, sea aquí en el estado, sea en otro país, donde sea, si podemos ir y servir a otros, es realmente una bendición, no solamente para los otros, sino también nos enseña a nosotros cómo seguir a Jesús y realmente dar nuestras vidas en servicio a otros. Entonces yo siempre los animo a ir en los viajes que hacemos, sea local, internacional. Solo este verano tenemos como 3 viajes a Puerto Rico. Ayer salió un viaje a Nicaragua. Espero que hayan podido entrar. Ha sido un poco difícil últimamente para entrar, pero salieron. Y aún tenemos un grupo que va para Kenia en otoño. Que todavía están buscando voluntarios para participar en eso. Y si tienen algún interés en eso, siempre solo tienen que hablar conmigo y vamos a ver cómo podemos ayudarles en participar en eso. Y obviamente tenemos muchas opciones aquí hablando localmente, donde igual hay mucha necesidad. Entonces, nos queríamos informar de eso. Ok, Hechos 27, vamos a ir y ver otro viaje de Pablo. Es un poco diferente. No sé si ustedes alguna vez han tenido esos sueños donde vas corriendo y algo te va persiguiendo y no puedes mover muy rápido. Son como medio pesadillas para mí, que uno no tiene la frustración demasiado grande que yo no puedo mover, no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Y a veces yo leo este pasaje y siento que Pablo está sintiendo eso. Me pongo en su posición y siento la frustración. Dios le dijo, en el capítulo 23, Dios le dijo, hey, vas a ir y vas a estar y vas a dar testimonio de mí, vas a ser mi testigo ante César en Roma. Y desde ese momento ha pasado 2 años donde ha tenido que pasar en medio de la cárcel y ahora por fin lo va a poner en un barco y va a ir para allá, pero cosa tras cosa, estorbo tras estorbo, dificultad tras dificultad está impidiendo que llegara a donde necesita llegar. Entonces yo me pongo a pensar qué frustración para Pablo y a la vez vamos a ver cómo él está lleno de paz y paciencia, tranquilidad en medio de todo lo que va a pasar. Entonces voy a poner ese mapa como para darnos un poco de contexto geográfico. Él ha estado en Cesarea, es donde lo movieron y lo pusieron en una cárcel por 2 años y tiene que llegar a Roma, que es por aquí, fuera de del mapa, y tiene que eventualmente llegar allá. Entonces vamos a empezar, versículo 1 de Hechos 27, dice así. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. Entonces tienen una dirección donde necesitan ir. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Entonces aquí tenemos un poco de detalles sobre el viaje. El viaje normal desde Cesarea hasta Roma hubiera tomado, si todo va bien, unos 5 semanas. Entonces no es como nosotros hoy en día que nos montamos en un carro, aún en 24 horas podemos estar muy lejos de aquí, o nos montamos en un avión, ya podemos estar en otro lado del mundo. Hay que
ir y muchos de los barcos en ese día no era como para ir y meterse ahí, eran barcos de carga. Entonces uno iba al puerto y tenía que buscar un barco que iba en la dirección general donde tú querías ir. Entonces ellos encuentran ese barco que su puerto donde salía es por aquí. Entonces saben que si tiene que ir para allá, por lo menos va en la dirección general de Italia y de Roma. Entonces tenemos la dirección del viaje, pero también nos introduce a algunos personajes que están en la historia. Obviamente ahí está Pablo, que es prisionero, pero también hay otros prisioneros con él. Uno que menciona que es Aristarco. Aristarco no lo vemos mucho aquí en este texto, pero lo mencionan varias veces y ese es uno de los sólidos del equipo de Pablo. Él sufre con Pablo cuando Pablo sufre, va con Pablo donde tiene que ir. Es uno de parte del equipo de Pablo que siempre está con él. Y también menciona a Julio, quien es el oficial que está encargado de todo lo que ellos están haciendo. Yo no sé por qué menciona específicamente el nombre de Julio, pero me imagino que es porque la audiencia original ya lo conoce, tal vez llegó a ser creyente a través de esa historia, no sabemos, pero menciona a Julio como el oficial romano y después obviamente dice nosotros, entonces Lucas va con Pablo y siempre es bueno para Pablo viajar con un doctor personal en eso. Entonces, versículo 3. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Entonces Julio es muy buena gente con Pablo. Yo no sé por qué él hace eso para Pablo, pero vamos a ver constantemente que Pablo tiene un favor, aunque es prisionero, tiene un favor delante por lo menos los romanos. Él en realidad es prisionero porque los judíos tienen algo en contra de él. Pero los romanos simplemente quieren cumplir con las reglas de su imperio. Entonces lo tratan bien, no lo ven como una amenaza a lo que está pasando y lo dejan salir para que sus amigos vengan a proveer para ellos. Y realmente aquí vemos algo que hemos visto a través de todo el Hechos, es la hospitalidad que vemos entre los creyentes. La hospitalidad no en simplemente, hey, venga a cenar conmigo o venga a cenar con nosotros. La hospitalidad en el sentido de que nos vamos a cuidarnos unos a otros. Es una característica de la comunidad latina. Es una, latina, también latina, obvio, pero de la comunidad cristiana y es un valor, una virtud de parte de esa comunidad. Entonces, nosotros tenemos que ver que eso también es característica de nosotros. Y yo sé como latinos nosotros nos llevamos muy bien, pero muchas veces se queda aquí en el aire y no nos encargamos o nos responsabilizamos unos por los otros como deberíamos de hacer. Y la realidad es que muchos de los creyentes en ese tiempo y aún de los creyentes en otras partes del mundo pueden sobrevivir el ambiente donde están simplemente porque ellos se cuidan unos a los otros. Y habíamos visto que Pablo antes, cuando él va y predica, él pone su lugar para hacer tiendas y después no solamente predica a todos los que están alrededor, él provee para el equipo con él está. Pero ahora él está en otra posición, donde él tiene que honrar a ellos, al dejarlos a ellos, cuidarle a él. Y para nosotros a veces es difícil, especialmente si nosotros nos pensamos en como personas bien independientes. Ustedes saben que la semana pasada nosotros como familia estábamos viajando y fuimos y nos quedamos con una familia. Y no los habíamos conocido, no los conocíamos, nunca, yo había hablado por Zoom con él una vez, pero llegamos, tienen 4 hijos, uno de esos hijos tiene necesidades especiales y llegamos y toda la casa es un desastre y ella viene y dice, hey, perdón, no tuve tiempo de limpiar la casa, pero no importa, ustedes son familia. Pero es ese sentimiento donde uno entra y de una vez los abrazamos y ellos yo creo que sentían que nosotros sentimos un poco incómodos de, estamos incomodando a ellos y dijeron, no, déjanos cuidarlos a ustedes. Y esa es la idea de hospitalidad, que nosotros nos responsabilizamos para otros. Y muchos han llegado a conocer a Cristo simplemente a ver cómo los cristianos han cuidado de los otros.
Y eso pasa porque nosotros tenemos un Dios quien Él nos invita a tener una relación personal con Él, y por eso nosotros podemos invitar a otros a estar en nuestras casas. Entonces, Pablo lo cuidan a Él y ellos continúan en su viaje. Entonces, voy a empezar a leer desde el versículo 4 y yo quiero que miren donde yo estoy apuntando. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en el mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Entonces, ellos salen, van a Sidón, ahí lo ayudan allá, ellos van a subir por aquí, pero no es súper difícil, pero eventualmente llegan aquí a Mira. Sigo leyendo. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría, es de parte del norte de África, con destino a Italia, y nos hizo subir a bordo. Entonces, en nuestros países tenemos los buses, ¿verdad? Toda la red de buses. Para mí fue fascinante cuando yo llegué de Estados Unidos a Costa Rica y me di cuenta que yo podía llegar de cualquier parte de Costa Rica a otra parte de Costa Rica con 3 buses. Eso fue impresionante para mí porque vengo de un lado donde no hay nada de transporte público, que necesita hacer, pero no lo tienen acá. Entonces es así para ellos también. Hay que buscar las conexiones. Ellos llegan a Mira, ok, hay este otro barco que va para Italia, vamos a ponerlos allá. Ahora, vamos a ver este viaje. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos al Gnido. Pero teníamos viento en contra, al contrario, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con, ¿qué? Mucha dificultad. Y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Desde el versículo 4 hay como 8 veces que menciona las dificultades que están enfrentando. No todas las cosas van tan perfecto como uno quisiera. Es impresionante porque dice que aún el viento no está cooperando con eso. El viento es el mecanismo que ellos hubieran utilizado para poder mover hacia adelante, y eso está en contra de lo que están haciendo. Tampoco es un tiempo ideal para viajar porque está acercando el invierno. ¿Qué es lo que pasa en el invierno? Menos día, más noche, más vientos, más lluvia, más frío, más olas, es más difícil todo. Entonces saben que su tiempo es limitado. Ahora, si yo me pongo en el lugar de Pablo, yo estoy pensando, tal vez Dios no quiere que yo vaya a Roma. ¿Por qué Dios, si tú me has llamado a eso, haces que todo es más difícil? Y lo que aprendemos aquí es no todas las circunstancias determinan nuestro estatus delante de Dios. Porque yo sé cómo pensamos, como yo pienso a veces. Las cosas van bien, Dios está conmigo. Las cosas van mal, Dios está enojado conmigo. Pero eso no es lo que vemos en las Escrituras. Aquí tenemos el contraste. Sí, hay dificultades, pero a la vez el favor de Dios está sobre Pablo. Eso no es como Jonás. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Jonás va corriendo de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Manda una tormenta para devolverle. Eso no es. Pablo va hacia lo que Dios quiere que él haga. Igual es difícil. Y lo que vamos a ver aquí es que Dios va a utilizar estas circunstancias para traer protección y guía y bendición y favor a las otras personas alrededor de Pablo también. Y en eso ellos pueden ver la fe de Pablo. Cuando nosotros decimos que nosotros somos creyentes, seguidores de Cristo, muchas personas nos están viendo. A ver si ese es hipócrita o no, como los muchos que he conocido. Y es fácil poner delante de todos, yo sí soy un seguidor de Cristo,
cuando todo va bien, pero ¿cómo es que tú reaccionas cuando las cosas van mal? Eso es cuando más la gente te está viendo. Vamos a ver si esa persona de verdad vive como él cree y como él habla. Algunos de ustedes saben de una pareja aquí en Grace en Español. Ellos han tenido una década muy difícil, pero últimamente muchos problemas, especialmente él con la salud, y parece cosa tras cosa tras cosa. Y yo lo llamo, y, hey, ¿cómo estás? Y él siempre con la mejor actitud, calmado, tranquilo. Y yo le digo, yo no sé cómo haces eso, yo estaría demasiado frustrado, enojado con lo que está pasando en su vida. Pero por hablar con él y ver cómo él está manejando toda esa situación, eso me anima a mí. Y es lo mismo, Pablo aquí, ahorita vamos a ver que todo va a entrar en caos y dificultad, y van a estar perdidos, y van a estar desorientados, y Pablo trae una presencia calmada, tranquilo, porque él confía en lo que Dios está haciendo. Entonces, ellos tienen todo eso, y Pablo decide hablar con los oficiales. Él dice, versículo 10, les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Él está diciendo, eso no solamente va a ser una inconveniencia más, eso ahora nos está poniendo en peligro. Van a perder el barco, van a perder todo lo que llevan en el barco, y también nuestras vidas están en peligro. Y yo no creo que eso es profecía, yo creo que es simplemente sabiduría humana de parte de Pablo, decir, hey, las cosas van de mal a peor, estamos acercando al invierno y hay un gran riesgo. Pero, versículo 11, el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Entonces ellos han subido por aquí, han llegado aquí a Buenos Puertos, pero no es el mejor lugar para estar durante el invierno. Entonces ellos dicen, vamos a Fenice, esos son unos 70 kilómetros, 40 millas, no es mucho, lo podemos lograr. Ellos están tienen mucha confianza en su habilidad de navegar, en su manera de manejar el barco. Entonces ven la oportunidad y lo quieren llevar. Ahora sí es muy interesante para mí ver que Pablo aún tiene la oportunidad de hablar con las autoridades. Yo dudo que cualquier otro prisionero pueda tener esa oportunidad. Pero una vez más, esos son pistas que Dios sí está en esta historia. Eso me acuerda de José cuando él en Génesis tiene que hablar con los egipcios y tiene que pasar por todo lo que tiene que pasar, pero eventualmente es el que está encargado de los egipcios. O Daniel, que está en cautiverio, pero él sirve a los babilonios, los medos, los persos, y todo eso es para demostrar el favor de Dios sobre el hombre, la persona de Dios, aun en medio de circunstancias muy al contra de esa persona. Dios sigue obrando, y Pablo, aunque tiene esa oportunidad, ellos no le hacen caso, entonces ellos siguen adelante. Van a intentar llegar a Fenice, y eso es lo que pasa. Versículo 13. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, viene el viento del sur, eso nos va a empujar. Los misioneros pensaron, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces ya levaron anclas, vamos a sacar las anclas, y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente, y un viento huracanado llamado nororiente, o sea, viene de aquí. Ellos estaban esperando el viento por aquí, viene otro. Es tan fuerte que tiene su propio nombre. Es famoso ese viento y había matado a un montón de personas. Entonces todos saben que eso es algo peligroso. Cambió abruptamente, sopló sobre la isla y nos empujó al mar abierto. Entonces vamos por aquí, pero no llegamos, y vamos por acá. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Ahora, todo lo que sigue va a haber mucho detalle aquí, y creo que es por esto.
nos va a meter dentro de la historia de todo lo que está pasando. Todos los que están leyendo esto por la primera vez saben exactamente el peligro que ellos están entrando. Nosotros no, porque casi nunca nosotros andamos en barcos así. Pero piensen en los videos de, no sé, que ven en YouTube de fallos, donde un barco va y se mete en algún lado, o hay dos carros carísimos que se chocan o algo así. Esos fallos, y uno dice, oh, eso es lo peor, y uno siente eso. Eso es lo que uno debería de sentar aquí. Lo que está haciéndonos sentir es un presentimiento de qué es lo que va a hacer Dios. Esas personas ya cuando salgan de aquí no van a sobrevivir, no pueden sobrevivir. Entonces, versículo 16, navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. 4 acciones toman. Entonces, primero ellos van al lado de la isla que es un poco más bloqueado, y después toman el bote de salvavidas y lo meten en el barco. ¿Por qué? Porque lo necesitan si se hunden. Entonces no lo quieren allá atrás, lo quieren con ellos. Después toman unas cuerdas grandes y amarran el barco, y lo que eso da es ajusta más fuerte y da más integridad al mismo barco. O sea, es más fuerte en todo lo que están enfrentando. Y al final ellos no quieren llegar hasta África, entonces meten las anclas allá para que no lleguen hasta allá. Todo eso para decir, esos hombres saben qué es lo que están haciendo. Ellos son experimentados en eso, saben el peligro que están enfrentando, pero a la vez yo sé cómo manejar eso. Nosotros lo tenemos bajo control, lo podemos hacer. Pues la situación solo empeora. Versículo 18, el próximo día, o sea, 24 horas ya en esa tormenta, como la fuerza de vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzaba a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, ya van 3 días, hasta arrojaron el agua parte del equipo, parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Entonces, segundo día, ok, esa carga, que es lo que estamos llevando, es el dinero, vamos a tirarlo por el borde. Siguiente día, no solo vamos a tomar la carga, pero el equipo, el mismo equipo que nosotros utilizamos, también para afuera. La razón que están haciendo eso es porque quieren que el barco esté más alto para que no entre tanta agua y así pueden no naufragar o enfrentar el naufragio con eso. Pero hay un sentido de desesperación aquí. Los elementos no los dejan, tanto que ya no pueden ver el sol, no pueden ver las estrellas. ¿Qué es lo que eso significa? No pueden saber a dónde van. Esas son las herramientas como ellos navegaban en esos días. Ellos no tenían el GPS para poner y, como dicen, la mandona de decirle dónde ir. Ellos usaban el sol, las estrellas, esos se van, ahora están completamente desorientados. No saben a dónde van, no saben de dónde vienen, están perdidos y no tienen las herramientas para llegar a donde necesitan hacer. Están completamente perdidos. Ahora, yo crecí en un lugar de Estados Unidos bastante plano. Entonces allá todo fue este, oeste, norte, del sur, muy fácil. Y después llegué a Costa Rica, donde es un montón de montañas, las calles no tienen sentido, no tienen nombres, no hay dirección y uno se pierde en todo eso. Y es un sentimiento de mucha desorientación. Me imagino que muchos de ustedes cuando vinieron acá y tienen que saber cómo manejar o aprender cómo llegar de un lado a otro, hay mucha desorientación en eso. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ellos están completamente perdidos en este gran lugar aquí, no saben ni a dónde van, ni a dónde vienen, están siendo empujados y es un caos completo para las personas que están en el barco. Por eso, versículo 21, nadie había comido en mucho tiempo. Obviamente, si ustedes han estado en un barco así, no quieren comer.
Yo solo he estado como una vez con mi esposa en un barco mar abierto y estaba haciendo así y vuelvo a ver a mi esposa pálida, blanca. Y ella no es tan blanca tampoco, ¿verdad? Pero ella es pálida, blanca. Yo sé que si yo hubiera mencionado la comida, ¡pum! Ahí hasta ahí llega mi esposa. Pero nadie está comiendo, están en medio de eso. Obviamente no tienen los esfuerzos para hacer lo que tienen que hacer. Es desgastante, están perdidos, están haciendo todo lo que pueden hacer, haciendo toda la actividad que piensa que los va a salvar, pero no lo logran. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos esos daños y pérdidas. Entonces Pablo los llama y dice: les dije. Pero yo no creo que él lo está diciendo como para ser malo. Yo creo que él está diciendo: yo les dije, así que escúcheme ahora, porque yo tenía razón antes. Eso me da credibilidad ahora cuando yo les estoy diciendo. Y aquí viene el ánimo. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Él dice: yo tengo un plan para ti, vas a llegar ahí. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. Yo confío en la palabra de Dios, es lo que Él está diciendo. Pero seremos náufragos en una isla. El Señor viene, se revela a Pablo y eso es lo que Pablo les dice. Ustedes están protegidos no por quién soy yo, sino por quién yo pertenezco y a quien sirvo. Y Él es un Dios que va a proveer seguridad a todos ustedes. Él es un Dios de rescate, es un Dios de salvación. Y por eso Dios me ha mandado a estar en ese lugar. Entonces hasta que yo llego a este lugar, yo soy invencible. Hasta que Él no va a hacer, después obviamente lo matan. Pero hasta ese momento Dios tiene un plan que Él quiere que cumpla ese plan. Y hasta ese momento hace que Él cumpla ese plan, nadie lo puede tocar. Entonces Él va a ir y Él dice: y gracias a la gracia de Dios, todos ustedes también pueden compartir en ese rescate junto conmigo. Llegamos al 27, el versículo 27, y vemos que han estado en la tormenta por 14 días, 2 semanas. Con todo lo que está pasando, 2 semanas, yo me imagino el desánimo, la desesperación, la desesperanza que está ahí. Porque sin el equipo y sin el sol y sin las estrellas, Él dijo: no hay esperanza. Están perdidos. No pueden ver nada. Entonces ellos empiezan a sentir que tal vez estamos muy cerca a la tierra. Y resulta que están cerca a esta islita aquí. Aún el hecho de que van a llegar y pegar esta isla en el medio de todo eso es algo milagroso. Dios está guiando todo eso, pero ellos en ese momento no sienten nada en medio de ese caos. Entonces ellos empiezan a tomar sondeos para ver dónde están y reconocen que están acercando a la tierra. Entonces versículo 30. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Entonces yo no los culpo a ellos, pero ellos saben, bueno, este señor ya dijo que vamos a ser naufragados o vamos a hundir. Necesitamos usar ese bote, vamos a engañar a todos y tratamos de escapar en en ese bote de salvavidas. Pero Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Ahora, es más fácil llegar a ese bote salvavidas, pero aquí está Pablo diciendo: Dios nos dijo: si tú te quedas en el barco, te salvas. Si sales del barco, te mueres. Está diciendo: es más seguro en este barco que se está hundiendo que en este bote que es una de salvavidas. Entonces ellos se quedan ahí. En el versículo 33, él sigue hablando
y los llama y todos oran juntos y comen juntos, los anima. Tenemos un número, 276 personas que están en el barco. O sea, si ellos se hunden y sobreviven 276 personas en medio de todo eso, una vez más, es un milagro lo que Dios está haciendo aquí. Entonces llegamos al final del capítulo, dice así: cuando amaneció no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaron si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar, luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Esperanza, vamos a llegar, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena. Entonces el frente está en la arena, mientras la popa fue golpeada repetidas veces, la parte de atrás, por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Ven la oportunidad, no sirve, bajo sus propias fuerzas quedan pegados. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hacia la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar, saltaran por la borda primero y se dirigieron a tierra firme. Los demás se sujetaran a tablas o a restos del barco destruido. Así que, ¿qué dice? Todos escaparon a salvo hasta la costa. Yo me imagino los prisioneros de sobrevivir 2 semanas en lo peor de las circunstancias y lleguen y después los soldados, los vamos a matar porque para que no se escapan. Pero una vez más, por Pablo estar ahí, ellos dicen: no los vamos a matar, vamos a dejarlos vivos. Y en todo eso entonces estamos viendo que Dios sigue preservando su siervo para hacer lo que Él quiere que haga. En esto Pablo responde confiando en Dios completamente, y por esa paciencia y por esa sabiduría y por ese discernimiento, los otros también benefician de esa salvación y rescate de Dios. Entonces esa confianza que Pablo tiene en Dios, que crea una relación con Dios, ahora es una bendición también para todos los que están alrededor de él. Desde el principio Pablo tenía una voz de sabiduría humana, pero ya al final él tenía una voz de sabiduría divina y ánimo divino hacia los que estaban alrededor de él. No importa quiénes eran, no importa si ellos lo reconocían o no, vemos la bendición, el favor de Dios sobre ellos porque Pablo está ahí confiando en él. Nosotros, cuando yo estaba creciendo, teníamos un vecino. Él tenía como alrededor de la edad de mí y mis hermanos. Entonces siempre estaba en la casa. Y estaba siempre en la casa porque era el menor de como 6 hijos y todos los otros hijos eran muy grandes. Él tenía sobrinos y sobrinas mayores que él, entonces ese tipo de familia. Nunca le dijimos, pero uno de esos niños de accidente, ¿verdad? Obviamente. Pero entonces él siempre estaba con nosotros. Y por estar con nosotros siempre disfrutaba con todo lo que nosotros hacemos. Si estamos jugando un partido ya en el parque, él estaba con nosotros jugando el partido en el parque. Si estamos comiendo en la casa, él estaba con nuestra familia comiendo en la casa. Si vamos para un lado, él se metía en el carro y nosotros íbamos a un lado. Algunos de ustedes conocen ese tipo de chicos que están en su casa siempre. Pero la cosa es que él beneficiaba de mis papás simplemente por estar con nosotros. Es lo mismo. Pablo tiene una relación cercana con Dios y por eso todos alrededor de él beneficia de eso. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, como seguidores de Cristo, nosotros somos instrumentos del favor de Dios hacia otros, sea que ellos lo reconozcan o no. Por eso es que nosotros somos llamados sal, que permeamos y damos sabor al ambiente alrededor de nosotros. Somos luz que saturamos la oscuridad alrededor de nosotros. Es por eso que nosotros hacemos lo que hacemos cuando servimos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es por eso que abrimos nuestras casas para que personas vengan a nuestras casas. Es por eso que ayudamos unos a otros. Es por eso aún que Grace en Español existe, porque otros querían decir: no, queremos invitar a otros, aunque sean diferentes y hablan otro idioma, que sean parte de nuestra congregación.
Pero nosotros no podemos minimizar el hecho de que nuestra fe cristiana no es solo para nosotros. Es una fe personal con Dios, pero no es una fe privada. Es una fe donde nosotros estamos compartiendo con todos alrededor de nosotros. Hay demasiado dolor y tristeza y llanto y confusión y caos en este mundo para nosotros no demostrar la paz y la esperanza que Dios nos da. Es por eso que nosotros estamos aquí. Y nosotros entonces podemos ser personas de estabilidad y tranquilidad en medio de todo el caos que es este mundo. Donde decimos la verdad, este barco se hunde, pero también hablamos la esperanza, pero tenemos un Dios que salva. Entonces eso es nuestro mensaje y no lo vemos de una perspectiva donde nosotros estamos en el medio y el centro de todo el mundo. No se trata de eso, es cómo nosotros podemos orientar a otros hacia Dios y hacia la gracia y salvación que Dios nos ofrece a través de Cristo. Y digo esto porque tantas personas viven sus vidas completamente desorientadas y perdidas de lo que realmente Dios está haciendo. Y entonces cuando nosotros creamos nuestras burbujas, que es nuestra vida, y empezamos a filtrar nuestros pensamientos y qué es lo que vemos y cómo vivimos a través de las cositas, el sol y las estrellas que nosotros decidimos hacer, sea el éxito, el trabajo, relaciones con otras personas, metas, lo que sea. Cuando esas cosas desaparecen, nosotros quedamos sin nada y quedamos completamente desorientados y no sabemos qué hacer. Y somos como los mismos marineros que estamos haciendo toda la actividad como para fortalecer el barco, o estamos tratando de descargar todo para hacernos sentir más libre. El problema es que ni fortalecer el barco, ni aliviar el barco, ninguno de esos para la tormenta. Esas son simplemente las maneras que nosotros estamos tratando de manejar y controlar y manipular nuestros ambientes en vez de simplemente confiar en lo que Dios está haciendo. Los últimos 15 meses para mí ha sido particularmente difícil, no en el sentido de hacer muchas cosas, pero simplemente porque me di cuenta que mucho de mi vida ha sido centrado alrededor del logro y cumplir con cosas. Entonces hace 15 meses yo terminé algo que yo había metido mucho tiempo y energía y recursos en eso, y terminé y yo estaba como, ahora sí yo estoy libre y voy a sentir libre. Y sí, sentí libre por unas 2 semanas y después no sabía qué hacer. Entonces me eché un montón de cosas más en mi vida para hacer y después me di cuenta que había sobrecargado mi vida. Entonces empecé a decir no a otras cosas y descargar mi vida. Pero en todo eso yo estaba completamente desorientado porque no tenía visión, no tenía dirección, porque me di cuenta que igual yo estaba confiando en mí mismo, en lo que yo podría hacer bajo mis estrategias, bajo mis fuerzas. Y en esto muchas veces nosotros vivimos esas vidas tan desorientadas que no vemos y perdemos por completo qué es lo que Dios está haciendo. No lo percibimos, no lo vemos donde Él está actuando, no lo discernimos en qué es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces nosotros como seguidores de Cristo, nosotros queremos mover de vidas desorientadas a vidas llenas de discernimiento. No estoy hablando de que donde tenemos mucho discernimiento para tomar decisiones. Yo estoy diciendo donde podemos percibir y ver y escuchar Dios en todas las circunstancias, no importa lo que está pasando. Cuando perdemos un trabajo, cuando fallamos una clase, cuando fallamos en alguna relación, cuando no alcanzamos las metas. Si nosotros tenemos todas nuestras esperanzas en esas cosas, obvio, siempre vamos a estar viviendo una vida completamente desorientada a lo que Dios está haciendo. Entonces nosotros tenemos que examinarnos y ver cuáles son las cosas donde yo estoy poniendo mi confianza. ¿Sobre mis hijos y el éxito de ellos? ¿Sobre mi trabajo? ¿Sobre mis estudios? ¿Sobre mis metas?
sobre la compañía que yo empecé y va muy bien, pero si eso falla, entonces yo soy un perdedor completo. Lo que sea que viene a nuestras mentes, tenemos que examinar eso y decir, no, yo no voy a confiar en eso porque eso solo me trae un caos a mi vida. Y todos nosotros sabemos cómo es eso. Cuando las cosas no van bien, emocionalmente nosotros nos estamos destrozados en eso. Hay que vivir vidas de discernimiento. Eso trae calma, tranquilidad. Y creo que la manera que uno cambia de una vida de desorientación a una vida de discernimiento es algo tan sencillo como la confianza. La confianza en el sentido de es que yo me someto a la voluntad providencial de Dios. La voluntad donde Él me está protegiendo. Yo confío que Él me está protegiendo, me está guiando, me está proveyendo, que todo viene de Él. Y entonces yo me someto a eso y ya, ¿qué es lo que eso me da? Descanso. No depende de mí. Es muy obvio aquí, todos saben que se va a hundir el barco. Los marineros saben que se va a hundir el barco. Pablo sabe que se va a hundir el barco. Y esa es la realidad de nuestras vidas también. Nosotros, esta vida, eso solo tiene un fin, que es la muerte. Estamos en un barco que se está hundiendo y nosotros tenemos que reconocer eso. Entonces la pregunta es que yo voy a gastar toda mi vida preservando un barco que se está hundiendo o si voy a confiar en Dios. Porque la confianza es la respuesta correcta a un Dios que salva. Y cuando Él dice, es más seguro estar en un barco que está hundiendo que estar en un bote de salvavidas, es lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos que tomar el riesgo en decir, yo puedo confiar más en Jesús que promete, yo puedo ir a la muerte confiando en Jesús, que promete resurrección más de tratar de preservar mi vida con mis fuerzas y mis estrategias. Entonces, o preservamos lo que nosotros tenemos, o de verdad vivimos vidas confiando en un Dios que dice, yo te voy a levantar desde los muertos. Eso es seguridad, eso nos da seguridad. Es un Dios que promete rescate y redención y salvación. Y eso obviamente no significa que simplemente vivo mi vida en apatía y en pasividad. Lo que significa es que yo voy a tener una respuesta de confianza ante la palabra de Dios que trae discernimiento y paz a mi vida, y por eso me da el poder de influenciar y bendecir y animar y aún traer salvación a las personas que están alrededor de nosotros. Dios dice, confía en mí, y cuando ustedes confían en mí, yo les voy a enseñar qué es la salvación para ti y para las personas que están alrededor de ustedes. Entonces, que esta sea una palabra para nosotros hoy y aún tal vez una prioridad para nosotros a pensar durante este verano. ¿Cómo es que yo puedo mover de una vida desorientada, de caos, donde yo estoy poniendo mi confianza en todas las otras cosas en mi vida, a una vida de descanso y discernimiento donde yo puedo ver que Dios es real y yo puedo confiar en Él aún en medio de todo el caos que es este mundo? Que Dios nos dé la gracia para entender eso y para vivirlo. Déjame orar.